ceviche de cachepa, ahí en Santa Rosa, Monteplú, Pimentel, Empreñá, Peille, Mopacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Hala! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Qué bueno es vivir en paz. La inversión privada ha traído prosperidad a Pomalca. Mi empresa ahora es diferente. Da gusto ver sus campos. Batimos el récord de producción en los últimos 40 años. Ahora trabajamos tranquilos. Definitivo, recuperamos la confianza. Grupo Oviedo, sembrando paz, cosechamos bienestar. Jefe, ¿ya salió? ¿Qué fue? Habla. Véalo usted mismo. Llama a Rosa. Pero jefe, es perder el tiempo. Ya le hemos intentado todo. No quiero excusas. El Fiscal, Semanario Regional. Muy buenos días, esto es Conglomerado Cultural de Destape TV en la versión número 27 en lo que vamos en este 2013. En estas dos últimas semanas que han transcurrido, el Conglomerado Cultural ha presentado 8 libros. El viernes pasado, 15, presentó 5 libros, 2 novelas, un libro de historiografía lambayecana y 2 libros de poesía y 1 de pedagogía. Ayer viernes por la noche en la Dirección Desconcentrada de Cultura hemos presentado 3 libros del escritor motupano de la región Lambayeque, Ruli Faya Failop, 3 libros que representan todo ese esfuerzo, toda esa actitud, digamos, de promover la literatura, tanto infantil como los estudios historiográficos de la Cruz de Chalpón. La semana pasada estuvimos en Santiago de Chuco también llevando la propuesta de Conglomerado Cultural que hace un mes atrás hiciéramos en el Club de la Unión, que es declarar a Vallejo como el poeta más universal del oro humano. Esas actividades obviamente culturales que han partido de la proyección, digamos, de la región Lambayeque han tenido una significación importante porque obviamente estar en la Casa de Vallejo ha significado para nosotros reafirmar nuestro compromiso literario de seguir fomentando la literatura en la región norte del Perú. La idea nuestra es seguir abriendo y manteniendo la tribuna para que todos los escritores, poetas, cuentistas, narradores, fabulistas puedan presentar el trabajo en este espacio que lo mantenemos desde hace 342 semanas de manera ininterrumpida, solo llevado por la pasión de la literatura. En lo que queda ya de noviembre, tenemos proyectados 7 libros más hasta la segunda semana de diciembre, en que vamos a cerrar el año cultural con la presentación de 3 libros el tercer viernes. Tupay Tupana, que es un libro que tiene una saga de continuación, que son relatos del nororiente peruano, del amigo Ulises Gamonal, que está también ya próximo a ser presentado aquí en la Dirección Desconcentrada de Cultura. Hay otro libro que tiene que ver con lo que es la poesía femenina de una profesora de lambayecana, que también está presta a ser presentado el segundo viernes de diciembre. Y el tercer libro desde un joven chotano que está presentando también en este espacio. Conglomerado Cultural en lo que va del año ha presentado en los diversos espacios alrededor de 23 libros, lo que significa que dentro del conjunto de los libros que se han presentado, que son alrededor de 32, casi hemos presentado el 90%, lo que significa también que es un compromiso, que es una responsabilidad permanente para que la literatura en Lambayeque siga creciendo. Lo importante es que haya un espacio que mantenga
activo, que mantenga vinculante con los escritores y con los lectores. Sabemos que no es fácil en el espacio regional de alguna manera editar un libro. Todos sabemos que la edición de un libro le cuesta mucho al escritor. Eso para nosotros es muy conocido y creo que los escritores han asumido el reto también de publicar sus textos a partir de la experiencia, que lamentablemente no existe en nuestro medio un fondo editorial que permita, digamos, darle oportunidad, apoyo a los distintos escritores. Aquí en la región Lambayeque por lo menos hay un promedio de 120 obras inéditas entre cuentos, novelas, poesía, historiografía, mitos, leyendas, tradiciones, fábulas, que están dispersas no solamente entre los escritores conocidos, sino que también están, digamos, entre los profesores, entre gente que está recopilando parte de este material que es de la Sierra Andina, de Cañares, Incahuasi, que obviamente necesitan un presupuesto para poder difundir y para poder dar a conocer todo lo que es la producción y lo que es la recopilación de los textos de literatura oral. Esto obviamente pasa por que también construyamos una identidad literaria que poco a poco se va cimentando y que sabemos que el prestigio que se está ganando con la edición de un libro no se equipara obviamente a la inversión económica. Podemos muchas veces invertir mucho dinero en un libro, pero de repente no tiene llegada, no tiene significación e impacto dentro de la comunidad. En esta mañana, justamente para hablar de los libros que se han presentado ayer por la noche en la edición desconcentrada de Cultura, y también para hablar del significado de la distinción que el Colegio de Profesores del Perú hizo al escritor Ruli Faya Failot por sus más de 40 años de vida literaria, en el siguiente segmento vamos a conversar con él para poder de alguna manera ver cuáles son las perspectivas que tiene para el próximo año, aunque él ya lo anunció anoche, tiene 3 libros para el 2014 y esperemos que de alguna manera aliente, anime y motive a otros escritores a editar como él lo está haciendo. Sabemos que no es fácil, pero creemos que cuando hay la firme voluntad, cuando hay la pasión, uno tiene que hacer el esfuerzo por dar a conocer su producción estética. Ahora hay mejores perspectivas de no editar de repente los 1000 ejemplares, hay las posibilidades de editar tirajes cortos de 100, 150, 200 ejemplares, que obviamente están más al alcance y a la inversión de los escritores. Seguidamente, después de esta pausa, regresamos con el escritor Ruli Faya Failot para hablar de sus 3 libros que se han presentado ayer noche y también de la distinción y las perspectivas de la creatividad de este escritor motupano. Una pausa y regresamos. Compacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Qué bueno es vivir en paz. La inversión privada ha traído prosperidad a Pomalca. Mi empresa ahora es diferente. Da gusto ver sus campos. Batimos el récord de producción en los últimos 40 años. Ahora trabajamos tranquilos. Definitivo, recuperamos la confianza. Grupo Oviedo, sembrando paz, cosechamos bienestar. Jefe, ya salió. ¿Qué fue? Habla. Véalo usted mismo. Llama a Rosa. Pero jefe, es perder el tiempo. Ya le hemos intentado todo. No quiero excusas. El Fiscal, Semanario Regional. Chiclayo a comernos un ceviche de cachepa ahí en Santa Rosa.
Pimentel, Etempreñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Qué bueno es vivir en paz. La inversión privada ha traído prosperidad a Pomalca. Mi empresa ahora es diferente. Da gusto ver sus campos. Batimos el récord de producción en los últimos 40 años. Ahora trabajamos tranquilos. Definitivo, recuperamos la confianza. Grupo Oviedo, sembrando paz, cosechamos bienestar. Jefe, ya salió. ¿Qué fue? Habla. Véalo usted mismo. Llama a Rosa. Pero jefe, es perder el tiempo. Ya le hemos intentado todo. No quiero excusas. El Fiscal, Semanario Regional. Hola. A comernos un ceviche de cachepa ahí en Santa Rosa, Monteflú, Pimentel. Estamos con el escritor motupano Ruli Faya Failop, después de la noche de ayer, de la presentación de sus 3 textos, que obviamente contribuyen al acervo cultural en la región Lambayeque, pero aquí hay que resaltar algo importante y que es bueno que las autoridades locales nuestras escuchen. Desde hace por lo menos 10 años que venimos de manera ininterrumpida en esta labor de promoción cultural. En la región Lambayeque no conozco un autor que alguna entidad del Estado, llámese gobiernos regionales, gobierno local, como son los municipios provinciales y distritales, ha apostado por los escritores en lo que es la edición de un texto. Y tengo la impresión y la sospecha, don Ruli, que eso no es excepción con usted. La municipalidad de Motupe ha de alguna manera coadyuvado para poder editar los textos que usted viene produciendo en los últimos tiempos. Bueno, gracias y buenos días a TV Destape. Gracias a ti, Nicolás, y al conglomerado cultural. La verdad es que la municipalidad de Motupe, el alcalde, nunca me han apoyado en nada, ¿no? Hay en ellos, bueno, de repente es su formación de ellos, su cultura, que hace que no tengan pues interés en estos aspectos de la cultura, ¿no? Y eso no implica de que yo no siga publicando, que yo siga esforzándome por publicar los trabajos que yo realizo, ¿no? Porque no solamente yo me dedico a escribir narrativa, sino que también hago trabajos de investigación y tengo que publicarlos. Y como tú lo dices, eso nos cuesta mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y gracias, bueno, a la familia, gracias a, por ejemplo, a mi hijo, Ruli, que es un soporte extraordinario para que yo pueda publicar mis libros. Pero que de parte de la autoridad no se la dan por entendidos. Una vez más, pues, nosotros recogemos los testimonios que obviamente quedan grabados y quedan de alguna manera como un antecedente o como un referente, porque sabemos que eso ocurre no solamente en Motupe, ocurre en todos los distritos, en todos los pueblos más pequeños, donde a veces hay alguien que tiene algo que publicar, algo que escribe
Pero, ¿cuál es el gran inconveniente? Que no hay un apoyo para la edición. Miren, aquí en la región Lambayeque, nosotros los que estamos promoviendo la literatura y que vivimos la literatura en realidad, sabemos que es mucho más fácil que haya dinero para reconstruir un parque que está construido, pero lo destruimos y lo volvemos a construir. Hay más posibilidades de que pueda haber dinero para ello, hay más posibilidades de que se pueda romper una vereda 3, 4 veces en un año y volverla a reconstruir, que dinero para poder editar un libro. Eso creo que lo tenemos como una premisa básica aquí en la región Lambayeque, y lamentablemente seguimos viviendo la cultura del cemento, la cultura del fierro, la cultura del construir, volver a destruir y volverlo a reconstruir. Eso indudablemente tiene mucho que ver, porque en el medio, lamentablemente, hasta las propias empresas privadas no apoyan lo que es la edición y la difusión de la literatura y de la cultura por extensión. Así que para ellos es más fácil, digamos, auspiciar una pollada bailable, auspiciar una tarde deportiva, que auspiciar la edición de un libro que es cultura, que es espiritualidad, que es educación, que es formación y que obviamente es estética. Esto se lo digo porque quiero con esto apelar a las autoridades, una vez más de las tantas que hemos hecho, a que entiendan que la cultura no es solo sembrar cemento. La prosperidad de una ciudad no se mide por la arquitectonía y la modernidad de sus edificios, se mide por, digamos, esa capacidad de amar, de buscar la tranquilidad, la paz, la justicia de los seres humanos, el equilibrio emocional. Y eso indudablemente el arte de alguna manera proporciona ese estado mental. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en la región Lambayeque? Estamos hablando de una región que obviamente no tiene una política editorial, que las municipalidades no tienen un presupuesto para apoyar a los autores locales para editar sus libros, que ni siquiera hay ediciones antologadas de cuentos, de poesía, de mitos o leyendas. Las iniciativas que hay obviamente son iniciativas privadas, personales, como se dice a pulso, creación heroica y también edición heroica, porque obviamente los escritores invierten el poco recurso que tienen. Y en este caso, como usted mismo lo dice, estamos asistiendo también a una especie de desatención de un gobierno municipal en no difundir ni apoyar la cultura, que obviamente demanda pues también un mínimo esfuerzo, porque obviamente cuando se construye por decir un parque, una plaza, pues se invierte en 3, 4, 5 millones de soles, pero si se invierte para editar un libro, no se va más de 3.000, 4.000 soles, que es una cosa irrisoria para los ingentes presupuestos a veces que ellos tienen para sembrar cemento y fierro. Pero bueno, esperemos que estas palabras y este testimonio suyo sirva un poco para sensibilizar a las autoridades y dar apoyo a lo que es la edición del libro, que no es otra cosa que darle un presupuesto mínimo para que se puedan editar los libros que obviamente uno va produciendo. Pero hablemos de los libros que se han presentado anoche, don Rulli. Anoche se ha presentado La magia de Moshata Inga, se ha presentado Onta Zung y el agua, y se ha presentado La cruz de Chalpón. De estos 3 libros, don Rulli, ¿cuál cree usted que es el aporte más sustancial, digamos, a la educación, a la cultura, dentro de la región Lambayeque? Bueno, creo yo que los 3 libros son importantes. En cuanto al libro La cruz de Chalpón, Historia y Trascendencia de la Fe Popular, es un libro de historia, que investiga, que expresa, digamos, la religiosidad popular de Motupe y de la región. Es un tema de mucha importancia ya que tiene muchísimos años en Motupe y la región. Entonces la cruz de Chalpón es un ícono religioso de muchísima importancia para el país. Promueve grandes peregrinaciones y está considerada la festividad de la cruz de Chalpón de Motupe en una de las ferias más grandes del país, considerando también a la Feria del Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima y otras que hay en el país. Entonces este libro tiene muchísima importancia por
nivel de investigación que se ha tenido que elaborar ahí en el libro. Esos libros son libros que tienden a dar conocimiento y analizar el proceso y el fenómeno religioso en Motupe. En cambio, los otros libros, el libro, por ejemplo, de Mochata Inga, es un libro de narraciones, son cuentos, pero que están orientados, por ejemplo, a hacer conocer la realidad local, la realidad trascendente de los pueblos, donde existe todavía esas creencias del chamanismo. Entonces, de todas maneras, ese libro es para mí también muy importante. Y el otro es el libro Ontazum y el agua. Este libro nos permite utilizar sus páginas, los cuentos, para ir creando valores con respecto al ser humano, a las personas, a los niños, a los jóvenes, con respecto a la armonía que debe darse entre el hombre y la naturaleza. En este caso se está tratando del tema del agua, que es un tema que nos debe interesar a todos, tanto a ricos y pobres y a los que gobiernan y no gobiernan, porque el recurso agua es un recurso valioso, que si nosotros no lo sabemos utilizar y no lo valoramos, bueno, vamos a sufrir las consecuencias cuando este recurso se agote. Entonces, y hay que ir creando la cultura del agua, para que nosotros preservemos y cuidemos estos recursos por el bien del futuro de la humanidad y de los pueblos. Entonces, yo tengo ese afán, ese objetivo de que los cuentos deben de servir, los cuentos deben de permitirnos educar, enseñar valores, censurar injusticias y criticar a veces lo malo, ¿no? Y también hay que entender que lo bueno debe existir y hay que recuperar lo bueno que tiene también la sociedad y los seres humanos. Con respecto al primer texto, que es el más voluminoso, que es La Cruz de Chalpón, Historia y Trascendencia de la Fe Popular, en el medio existen a veces trabajos monográficos, folletos, obviamente que tienen segmentadamente un valor relativo que es informativo. Sin embargo, el texto suyo es un trabajo mucho más ambicioso, mucho más extenso, dividido en varios acápites y que obviamente tienen novedades administrativas, manejos de cómo ha ido, digamos, esta fe popular ha ido creciendo y ha ido evolucionando. ¿Cómo ve usted este fenómeno desde los orígenes en que se encontró la cruz hasta el momento? Los robos sacrílegos, el manejo administrativo y económico, todo eso está dentro del cuerpo de esta obra. Y podríamos decir que serviría esto como una especie de material de consulta para conocer todo el fenómeno en sí, administrativo, político, económico y religioso de la cruz. ¿Podríamos decir que el libro tiene ese afán, ese propósito? Claro, el libro tiene el propósito de enseñar, tiene el propósito de dar también conocimiento, de analizar todo este fenómeno, ¿no? ¿Por qué? Porque la creencia de la Cruz de Chalpón no es un fenómeno aislado, ahí se produce lo que se llama el sincretismo religioso. Y entonces siempre el pueblo de Motupe participa, por ejemplo, de la festividad, pero lo que siempre ha tenido problemas es el manejo administrativo de los fondos económicos de la Cruz de Chalpón. Y esto se da a través de toda la historia de la Cruz de Chalpón. No es de estos últimos años, sino en anteriores años ha habido esas pugnas, ¿no?, entre la población y los grupos que manejaban el poder económico de la Cruz de Chalpón. Entonces, y luego se han venido sucediendo pues hechos también de robos sacrílegos. La Cruz de Chalpón ha sufrido 3 robos, ¿no? Y el más doloroso y duro ha sido el que se ha sucedido en el 2011. Entonces, pero eso también ha promovido de que la gente sacuda su fe, otra vez la fe que está un poco dormida, un poco detenida, ha hecho que a través de la fe vuelva en la Cruz de Chalpón.
Y la Cruz Chalpón sí tiene para mí muchísima importancia en el pueblo de Motupe y en todos sus alrededores, en la región, porque imagínate, tras de la Cruz Chalpón se mueve una serie de actividades conexas. Ahí está la economía, la cultura, la creencia, y en fin, creyentes y no creyentes al final participan de las actividades de la Feria de la Santísima Cruz de Chalpón. La Cruz de Chalpón mueve cantidad de peregrinos, de creyentes que vienen de muchísimas partes del país. Algunos dicen que también del extranjero. Entonces, pero, ¿eso qué significa? Que la Cruz de Chalpón es un ícono religioso de muchísima importancia en el país. Y hay que darle la atención del caso. Ahora, yo estoy proponiendo también que la feria no debe ser exclusividad de un grupo, sino que la feria debe ser de todos, como es en todas partes. No hay ninguna feria que se excluya a las autoridades, que se excluya a la sociedad civil. Todas las ferias hacen que participen la sociedad civil a través de sus autoridades, de los grupos sociales, de los clubes, etc. Y las ferias de esta manera son hermosas, son lindas. Yo tengo la experiencia he visitado ferias, la feria de Otusco, por ejemplo, de la Virgen de la Puerta, la del Señor Cautivo de Ayabaca y otras ferias donde participa realmente la población. En el caso de Motupe no se da ese caso, ¿no? Solo participa la iglesia y la hermandad, no participan más. La municipalidad está exenta de la participación. Y yo creo que debe participar. ¿Para qué? Para mejorarla, para hacerla más grande, para hacer que la feria sea lo que los motupanos están soñando de que sea una feria internacional. Indudablemente el libro es un documento histórico, pero al mismo tiempo reivindicativo, ¿no? De lo que usted está señalando, de evitarse esas mafias de círculos cerrados, de hermandades que a veces creen de que tienen por encima de la comunidad y la población en general el derecho de restringir y trazar linderos de los que creemos que en tiempos actuales, con democracia, con globalización y con todos los derechos que uno va adquiriendo, obviamente esas viejas prácticas pues están condenadas a ser desterradas, ¿no? Y sobre todo que yo entiendo que existe lo que hoy se llama la doctrina social de la Iglesia, de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué no aplicar esos principios de esta doctrina social de la Iglesia, que muy bien desde la época de la Rerum Novarum, la 40º Anno, la Richard Magistra, entonces desde la publicación del libro Teología de la Liberación del Padre Gutiérrez, por ejemplo, ya hay esta tendencia en la Iglesia Católica. Entonces, y hoy con el Papa Francisco, por ejemplo, ya se habla mucho más de esta tendencia de socializar, de que la religión debe socializar, debe ver, debe mirar la pobreza de los pueblos, porque no puede ser, no es justo que un pueblo que produce riqueza no goce nada de su riqueza. Entonces eso es lo que también yo planteo, que quienes administran los dineros de la cruz deben contagiarse, deben vivir, deben hacer suya esta doctrina cristiana, que es la teoría social de la Iglesia. Y eso no contradice el Evangelio. Al contrario, el Evangelio lo dice. Claro, poner en práctica lo que está escrito. Lo que está escrito, nada más. Indudablemente, La Cruz de Chalpón, Historia de la Tradición de Fe Popular, un libro de investigación de casi 300 páginas, va a constituirse en un documento de consulta, no solamente para investigadores, docentes, turistas y todos los que estamos involucrados en lo que es el fenómeno de la cultura, de las tradiciones, porque el libro contiene eso, ¿no? Es todo diacrónicamente, es todo un trabajo que va describiendo, digamos, época a época, cómo se comportó, digamos, la fe popular, pero al mismo tiempo los que administraron, digamos, los recursos, los bienes de la Santísima Cruz de Motupe, y que indudablemente va a servir un poco para entender el fenómeno por dentro, ¿no?
porque a veces el turista conoce la parte por fuera, conoce el traslado, el peregrinaje, ¿no? Que hace poco también ha sido significativo esto de que ha salido la Cruz de Motupe por todo casi la región Lambayeque, un peregrinaje interno, y que ha significado todo un desborde de fe y obviamente consolidar a veces conocimiento de la Cruz de Chalpón, que a veces se lo veía de lejos, pero cuando han visto la Cruz de Chalpón en los pueblos mismos, en las plazas donde ha hecho sus paradas, ha significado todo un desborde popular, ¿no? Y creemos que fenómenos como esto de las manifestaciones culturales, fenómenos como la elaboración y, digamos, edición de textos que den cuenta, digamos, de lo que significa la Cruz de Chalpón y el efecto, el impacto que tiene en la sociedad, en la parte religiosa, nos va a permitir comprender más de cerca, ¿no? Yo creo que el documento en sí tiene, por un lado, la parte histórica, por otro lado, la parte sociológica, pero por otro lado también la parte política, la parte administrativa, la parte religiosa, ¿no? Que es de repente por ahí un poco espinoso, porque a veces con esto de los robos acrílicos un poco se ha demostrado la fragilidad a veces con la que se puede echar mano, digamos, de esos fondos, de estos recursos que finalmente le corresponden a todos, no a un pequeño grupo que pueda haberse autodenominado como hermandad, ¿no? Yo creo que esos fondos es un patrimonio del pueblo de Motupe, no de una élite o de un círculo cerrado, ¿no? Por lo menos esa es la percepción que desde la distancia uno puede tener, ¿no? Yo sé que ellos pueden justificar de que la hermandad es dueña absoluta de todos los bienes y porque ella administra y ella está de repente hasta por orden divino señalado, ¿no? Cuando creemos que no es así. Creo que este libro indudablemente pasa a ser desde ya un documento también de alguna manera de observación y un poco reivindicación y protesta, ¿no? Entonces creo que con este libro indudablemente se da una visión más completa, más global y sobre todo una visión más rigurosa, ¿no? Porque hay fechas, hay periodos calendarizados, o sea, eso a diferencia de los folletos que circulan, los trabajos pequeños que son muy fragmentarios, el libro La Cruz de Chalpón, Historia y Trascendencia de la Fe Popular, se yergue como un documento importante y que creo que debería de estar en las bibliotecas. Ojalá que la municipalidad por lo menos adquiera unos 50, 100 libros para que los done a sus profesores, a los directores de los colegios, a las autoridades y conozcan más de cerca la historia, digamos, de la Cruz de Motupe. Ojalá que nos escuche el alcalde y pueda de alguna manera incorporar en la biblioteca como parte de su material e inversión este texto que es 100% motupano, de un motupano y para los motupanos específicamente. Claro, el libro tiene pues esas características y bueno, yo trato también en el libro de darle el debido valor a la creencia, porque es una creencia para mí extraordinaria, valiosa, porque la base de la creencia está en la identidad que le da al pueblo de Motupe. De Motupe no se puede hablar si no se habla de la Cruz de Chalpón. Así es. Y el conocimiento y la gente sabe de Motupe por la Cruz de Chalpón. Entonces es un valor inmenso que tiene Motupe, es un valor no solamente religioso, que es bastante positivo, sino también tiene un valor etnográfico, histórico, cultural y folclórico. Y eso hace que también el motupano se sienta comprometido con su tierra, comprometido con su identidad. O sea que el valor es grande de la Cruz de Chalpón. Entonces, lo que yo estoy proponiendo también que a la Cruz de Chalpón se le debe declarar patrimonio cultural de la nación. Ya es tiempo. O sea, imagínate, otros bienes culturales han sido ya declarados patrimonios culturales de la nación. Tenemos, por ejemplo, la Virgen de Otusco, tenemos los diablicos de Tuc, ¿no? ¿Y por qué no la Cruz de Chalpón cuando tiene todos los méritos y todos los requisitos para que sea ya un patrimonio cultural de la nación? Y eso daría pues mayor valor y mayor importancia, y estoy seguro
todos se van a beneficiar. Claro. A nadie se le va a hacer daño declarando a la Santísima Cruz de Chapón Patrimonio Cultural de la Nación, al contrario. Como yo digo, en Motupe ya como hay introducción de sectas religiosas no católicas, entonces ellos también se benefician porque también ellos participan de los negocios, participan de sus actividades comerciales, por lo tanto beneficia a todos, a todos. Creo que nadie se va a quedar sin beneficiarse si hacemos que la festividad crezca, que la fe sea más grande. Más bien, los motupanos debemos sentirnos orgullosos de tener una cruz como esta de tantísima fe que arrastra grandes peregrinos de todo el país. Sí, indudablemente que la Cruz de Motupe genera todo un impacto socioeconómico y que, como se dice, le llueve a todos. Le llueve a todos. Bien, vamos luego, vamos a hablar ahora de la parte más de fabulación. Pasamos un poco del testimonio histórico, etnográfico, de la historiografía propiamente dicha de la Cruz de Motupe, pasamos al acto más fabuloso, lo creativo. Hablemos de la magia de Mochata Inga. ¿Qué significa para los que nos escuchan? ¿Qué significa Mochata Inga? ¿Qué significado tiene, digamos, construir un cuento donde está de por medio la chamanería y está de por medio la carnavalización y un poco darle la satirización, digamos, al político? Nosotros sabemos que los políticos de turno de aquí en la región, que algunos pintorescos, otros extravagantes, otros un poco más soterrados, pero todos de alguna manera tienen su propio estilo de gobernar, pero antes de gobernar tienen su propio estilo de captar votos. ¿Qué cosa es la magia de Mochata Inga y el resto, digamos, de los cuentos que constituyen, digamos, este libro, los 8 textos? Bueno, la magia de Mochata Inga es un libro de cuentos, que tiene 9 cuentos, pero el cuento medular es la magia de Mochata Inga, ¿no? Y en el cuento Mochata Inga, Mochata es el chamán, es el chamán. Por esta zona los alcaldes recurren al chamanismo, van, visitan los chamanes para que les haga una mesada o les haga un florecimiento, para que ellos, a través de esta magia, se mantengan en el poder. Y recurren a estas cosas. No es extraño, es una realidad. Entonces tú sabes que el poder endulza y nadie quiere dejar el poder. Entonces, ese es un modo como poder seguir manteniéndose. Y en Mochata Inga narro yo esos aspectos. Pero el nombre de Mochata Inga, yo lo he tomado de 2 términos propios de nuestra región. Por ejemplo, Mochata es la especie de lo que nosotros llamamos el oche, el zapallito precolombino, claro. Es Mochata. Su nombre es un nombre propio de la ciencia de la taxonomía, ¿no? Que es curcubita, mochata, ese es el zapallo, claro. El oche. Entonces yo tomaba ese nombre Mochata, me encantó, y aparte porque tiene pues muchas cosas históricas, naturales, ¿no? Propias de nuestra región. Inga, entonces yo lo tomé como apellido de Mochata. Inga viene a ser la guava, el pacay, ¿no? Claro. Es Inga, es el nombre científico de la guava. Entonces los combiné y salió el nombre de Mochata Inga. Más la magia, ahí estaba ya nuestro chamán. Entonces de esa manera logramos que tenga su nombre pues el chamán, ¿no? Y creo que tiene un sonido bonito, ¿no? El nombre. Sí. Y más la magia que está, ahí están los cantos de los brujos, el canto de los hechiceros, la visita de los familiares y el entorno del alcalde en una mesada, ¿no? Y para esto yo sinceramente tuve que asistir a 2 mesas. Claro. Yo asistí a una mesa en Olmos y una mesa en Motupe, y luego conversé directamente con un brujo. Y él me enseñó los cantos y las cosas que hacían ellos. Entonces ya
viene la otra parte que es la literatura, ya la ficción, ¿no? Y hemos adornado, y como yo conozco la zona, he viajado mucho por la sierra, entonces me permite hacer un escenario adecuado para que explicar cómo es una mesa de chamanería, ¿no? Podríamos decir, nosotros, entre la gente que escribimos, sabemos de que la literatura obviamente es una dimensión muy distinta a lo real. Sin embargo, los narradores sabemos de que en un texto de esta naturaleza uno puede licuar cosas. Lo real, lo imaginario, lo ficticio, la experiencia de terceras personas, y obviamente uno puede crear un caos y desconcierto. Pero yo le hago la pregunta directa: ¿cuánto desierto hay en la magia de Moshata Inga? ¿Hay algún prototipo, hay algún alcalde que haya servido de inspiración? Bueno, siempre cuando yo escribo, como tú dices, está la ficción, pero siempre la ficción parte de un hecho real, obviamente, que nosotros ya lo adornamos, lo modificamos, lo vivimos y lo soñamos. Entonces, sí, hay esos prototipos, porque yo sé. Hay esos elementos inspiradores. Inspiradores, esos son los que producen el toque inicial para que uno pueda escribir, pues, y gozarse, porque uno en los cuentos se goza, se ríe, y hasta expresa sus cóleras, ¿no? Claro. Y bueno, y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, que ya en épocas electorales comienzan a visitar a los chamanes. Claro, y en el norte un poco los alcaldes son a veces estrafalariamente, son seres pintorescos, ¿no? Porque acuden a toda suerte de artimañas, y una de las que no se escapa es la del florecimiento, lo que cuenta la magia de Moshata Inga, ¿no? O sea, está clarísimo que no solamente el texto es ficción, sino que tiene un correlato, que tiene un referente en la realidad, que tiene un referente en la experiencia cultural de la gente, de lo que piensa el norteño. El norteño es creenciero por naturaleza. Si nosotros visitamos la casa de 100 norteños típicos, auténticos norteños propios que han nacido y han vivido acá, es posible que de las 100 casas, en 98 encontremos de repente las cruces o digamos las estampitas, todo eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera representa parte de la idiosincrasia cultural, ¿no? Esa fe religiosa que nos viene por herencia, obviamente la volcamos. Y la fe religiosa está correlacionada con también el acto chamánico. O sea, esas dos cosas, tanto lo cristiano con lo pagano, como que van de la mano, ¿no? O sea, como que la fe religiosa tiene también una fe chamánica. O sea, como que hay una dualidad que no es fácil a veces separarlo, ¿no? Entonces, gente que está hoy día en la iglesia comulgando, mañana o el día martes o el día viernes, que son los días clave de los chamanes, lo vamos a encontrar en una mesada, ¿no? Haciendo el ritual prohibido de repente para la iglesia, pero obviamente permitido para consumar sus, digamos, sus necesidades, sus deseos. En el caso de los políticos, el deseo de perpetuarse, ¿no? El deseo de florecerse para seguir ganando la confianza y el voto popular, ¿no? Así es, eso es cierto, no se puede negar eso, y en nuestro pueblo se existe eso, y con un realismo bastante conocido, ¿no? O sea, no solamente recurren a eso, el candidato, por ejemplo, en las elecciones, en mi novela, por ejemplo, El rojo intenso de las zarzamoras, yo cuento ahí cuando el alcalde sale a regalar calzones. Y eso, mira, eso fue cierto. Claro que yo ya le he dado otros toques. Le he dado unos toques de ficción. El toque de ficcionador, el toque de la alegría que hay que poner. Entonces salió el alcalde, no miento, salió el alcalde, un alcalde, no digo quién, naturalmente, a regalar calzones, ¿no? Y muy feliz, en la camioneta, se paraba en las esquinas y comenzó a regalar calzones. ¿No? Era un modo de ganar el voto. Pues, claro, el voto femenino en ese caso. No, el voto femenino.
Indudablemente cada historia de Ruli Faya Failó tiene un referente en la realidad y eso obviamente es parte de la licencia que tienen los fabuladores, los escritores, y que obviamente ocultando a veces con el nombre real y poniéndole un nombre literario, o en el caso de Ruli Faya Failó poniéndole un nombre a veces científico de alguna planta, de alguna fauna, termina finalmente construyendo una historia, ocultando el rostro con un antifaz literario, pero mostrando todo el cuerpo cultural del personaje. Y esos personajes, obviamente, en el caso de la magia de Moshata Inga, son personajes que revelan una alta dosis de creencia, ¿no? No solamente religiosa, sino también en el más allá, ¿no? O sea, creer de que un baño de florecimiento le va a dar el voto o le va a dar la simpatía popular, es parte, digamos, de ese imaginario, parte de esa creencia de los norteños, ¿no? No sé si pícara o ingenua, pero finalmente algunos lo harán de buena fe, entre comillas, y otros lo harán de repente buscando hacerle daño al candidato opositor, ¿no? Porque se da que hay esa dualidad, ¿no? Por lo menos en el norte del Perú, asociando a lo que es la obra de Carlos Camino Calderón El Daño, en el norte del Perú figura esa dualidad, ¿no? Pero está más afianzado, por ejemplo, en el caso de Salas, en el caso de Morrope, está afianzado el malero, ¿no? El que hace el daño, ¿no? Y en otros lugares un poco más soterrados, más ingenuos, ¿no? El que hace el bien, ¿no? O sea, estas fuerzas contrapuestas del bien y el mal están latentes, ¿no? Dentro del imaginario, digamos, del norteño, ¿no? Y en la magia de Moshata Inga, obviamente, hay toda una develación de este ritual, ¿no? El ritual chamánico, ¿no? Claro, inclusive, tú has visto que en los partidos de fútbol, por ejemplo, en un distrito, va la gente y le coloca sal al arco del equipo contrario. ¿Para qué? Para que le echen goles. Es un modo de una creencia, o si no, le ponen lo que ellos llaman el ajo macho. Lo ponen para que el arquero pues no tape los se haga autogoles y claro, entonces eso existe y está dado en las personas, es parte de su cultura, es parte de su formación. Y en las épocas pues electorales sí, inclusive van y traen pomitos o botellitas con ciertos ungüentos y los riegan, los tiran en la puerta de la municipalidad, por ejemplo. Se da esos casos. Claro. Es obvio que todas esas experiencias que uno vivencia, llevadas a la literatura, cuando el lector entra a explorar la temática, el tópico, indudablemente se va a encontrar de que no le es ajeno. O sea, que cada uno de los cuentos de Ruli Failó no están en la estratosfera, sino están, digamos, en la realidad inmediata, ¿no? Eso creo que es una de las cosas importantes también, que en la narrativa norteña por lo menos se mantenga algo del valor de esta identidad que se está perdiendo actualmente, así como hay ciertas tradiciones, costumbres que están en algunos casos desapareciendo y en otras que se están de repente cambiando o adaptando a nuevas formas, con nuevos rostros. En el aspecto, digamos, cultural, literario, vemos que hay casi una deslambayicanización. Yo que vengo siguiendo este proceso de los tópicos temáticos de literatura lambayicana, veo que en las nuevas jornadas literarias está casi extinguido el escenario y la simbolización o alegorización misma, digamos, de lo que es la lambayicanidad. Podríamos decir que el caso del suyo, en lo que es la parte narrativa, se mantiene vigente ese olor y ese sabor a identidad, que es cuando uno lee un texto, inmediatamente al recorrer la línea, reconoce la topografía, el escenario. Dice, ah, ya, este es tal lugar. Y también reconoce el perfil de los personajes, que en muchos de los casos, el caso suyo, utiliza elementos de la flora, de la fauna, para poder de alguna manera afianzar elementos de identidad.
que lo vemos poco y que obviamente a veces estamos asistiendo casi a un funeral, digamos, de los tópicos temáticos alegóricos lambayecanos, en lo que yo considero que hay todo un fenómeno de por lo menos hace unos 15 o 20 años de un proceso de deslambayecanización temática en la literatura. No sé si eso será bueno, no sé eso si será malo, no sé eso si será parte de la apertura que tenemos con este proceso de la globalización, pero lo que yo sí puedo decir es que cuando un escritor evade en sus escritos, en sus textos de producción estética, evade la circunscripción de su realidad, es porque o se siente apenado o avergonzado de su entorno, o porque se siente de repente que el espacio que él está viviendo no le merece para vivir. Yo creo que la literatura indudablemente nos da la posibilidad de ficcionar muchas cosas, pero también nos da la posibilidad de ser grato, de tocar lo que está en nuestro entorno. Y tocar nuestro entorno no es hacer una crónica periodística, ni hacer de repente una noticia objetiva. La literatura permite ficcionar eso. Y en eso lo encuentro a usted como uno de los baluartes de la literatura con identidad regional. Es que eso es lo que yo te digo, ¿no? Es que yo tengo identidad local, no la he perdido. Y entonces yo siento, ¿no?, al pueblo, vivo en él, y entonces yo lo conozco. Entonces eso hace que en mi literatura no se pierda esos elementos de identidad y de amor al pueblo, ¿no? Yo no he perdido esa cultura, no me siento aculturado, claro. Estoy identificado con eso. La ciudad es hermosa, todo lo que uno quiera. Entonces, de repente, creo yo, los nuevos escritores que viven en la ciudad, que están en la ciudad, entonces más están preocupados por los nuevos valores tecnológicos. Claro. Entonces, y pueden haber perdido su identidad local. Claro, hay un cosmopolitismo, digamos, que hace que el escritor sienta hasta cierto punto que para ser moderno es necesario ubicar el escenario o los personajes en latitudes de ultramares, ¿no? Y que mi pueblo, como es un villorrio muy pequeño, de repente es una capilla no muy importante, pues me vado, excluyo el escenario de los personajes y me ubico mejor en Francia, ¿no? Claro, eso me ubico, ¿no? Mis personajes en Francia, un vagabundo caminando por Francia con ideas de encontrar a Vallejo en Montparnasse, y de repente empiezo a aficionar, a buscar a Balzac. O sea, claro, hay una cierta tendencia a lo que es la alienación, ¿no?, literaria, que es ubicar el tópico, el escenario y la personificación de los protagonistas, ubicarlo en épocas y en espacios que son anacrónicos, que no corresponden a la realidad, ¿no?, de lo narrado. Y yo creo que también lo otro es que el lenguaje debe ser lenguaje literario. La literatura se basa en eso. Entonces hay que construir un lenguaje literario. La narración no puede estar muy fría. ¿No? Por eso hay cuentos, hay novelas, hay escritos que en las primeras líneas nos aburren. Entonces nosotros debemos de tratar de atrapar al lector. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de escribir bien, de tratar que el escrito tenga literatura, que sea agradable. Entonces de esa manera creo que nosotros podemos lograr que el libro sea leído. Claro, indudablemente aquí hay que ser muy claro, a veces no se trata de ser populista o querer agradar a todo el mundo. Hay que entender que la literatura es una construcción ficcional estética, que es un trabajo laborioso que tiene varias etapas, desde la etapa de la concepción un poco nebulosa de un relato hasta la entrega final. Transcurre una serie de periodos y etapas donde el escritor le tiene que imprimir el lenguaje tropológico, el lenguaje figurado, el lenguaje simbólico, que es el lenguaje literario. Lo que diferencia el lenguaje coloquial de la que hacemos uso todas las personas sin excepción y de la que el escritor está obligado a usar y darle la connotación y la característica del lenguaje literario, es cuando uno le imprime
todo lo que es, digamos, el oropel, el lenguaje mismo. La literatura es una construcción lingüística, es un lenguaje retórico, figurado. Podríamos decir que es pasar de la cenicienta del lenguaje coloquial a la reina o la princesa o la emperatriz, diga, el lenguaje literario, ¿no? Claro, eso indudablemente es la diferencia, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia a un escritor? Todo el mundo puede escribir, por supuesto, una historia de amor, porque todos nos enamoramos, como todos nos decepcionamos en algún momento. ¿Qué es lo que diferencia de la multitud a un escritor? En que el escritor hace uso de todos sus recursos estilísticos, de todos sus recursos tropológicos, y le da a la historia una manera de contar diferente a la que le daría el resto. La diferencia de contar una historia no es, o sea, el valor de un texto no es la historia propiamente dicha, es cómo la cuenta, cómo lo dices. Claro. ¿Cómo ¿Por qué? expresarlo? Porque en esa estructura Claro. está tu capacidad sintáctica de impresionar al lector. Porque imagínense, contamos una historia de repente de dos personas que se conocen en una ciudad, que es típico. Pero la manera como lo cuenta uno, el otro y el otro, ahí está la diferencia. Entonces la diferencia de un escritor no está en elegir el tópico temático, porque el amor, los universales, ¿no? El amor, Todo la lo cuentan. muerte, Todos todo el mundo lo sabe. La Sí. decepción, el suicidio, que te dejó la enamorada, todo el mundo lo va a contar, porque todo el mundo lo puede vivenciar. La diferencia está quién lo cuente y cómo lo cuente. Por eso te digo que eso tiene muchísima importancia, ¿no? El saber decirlo, El saber decirlo, expresarlo, efectivamente. ¿no? Y hay que ponerle ese sabor, creo yo, que necesitan. Así es. Las palabras, dominarlas, dominarlas, hacerlas amigas, para que uno pueda expresar lo que uno realmente quiere, ¿no? Y con gusto. Uf. Hay que ponerle gusto. Sí, sí. Como yo digo en mi libro, ¿no? La yema del gusto, hay que darle. Hay que darle el gusto, hay que darle el Hay que gusto. darle en la yema del Le gusto. dimos el gusto. Bien, culminamos con Ontazón y el agua. Ontazón y el agua es también un conjunto de relatos, textos cortos para colegial. Ahí hay un intento de sensibilizar, un intento de pedagogizar al estudiante, llevarlo a la reflexión sobre el problema del agua. Y justamente Ontazón y el agua, que es el cuento que da título al libro, tiene esa peculiaridad y esa perspectiva. ¿Qué cosa representa Ontazón y el agua dentro del campo pedagógico? Bueno, desde el título, ¿no? Ontazón, por ejemplo, es una contracción, ¿no? En Motupe las personas dicen, por ejemplo, no dicen dónde está, ¿dónde está? Dicen, onta. Entonces, yo he tomado esa expresión, onta, que es una expresión popular, para poner el nombre al título al libro. Onta, Sun, proviene de San, que es un término mochi. San fue un personaje del séquito del señor de Nailán, era el que lo pintaba, el señor le adornaba el rostro. Entonces ese San, y yo he tomado Onta Sun. Entonces, pero Onta Sun en el libro, en el cuento, es el oso de anteojos. Es un animalito pues que es muy propio de acá del Perú, de los bosques secos, el bosque de la Quipampa, allí existe el oso de anteojos y es una especie que está en extinción, Claro. muy perseguido. Entonces, ese personaje más los otros personajes, la pava pava blanca, por claro. ejemplo, ¿no? El sajino, que son también el zorro, el venado, Claro. entonces todos esos son los personajes que son animales, especies, que son especies propias de los bosques secos, de la Lambayeque. Entonces esos participan de la trama de los cuentos y ellos pues procuran defender a la naturaleza, defender el agua, en este caso de Ontazón, el agua, ¿no? Y hacer que el agua se valore para promover la cultura del agua en nuestro medio, en nuestros estudiantes, porque el agua es la vida, es el tesoro, es el futuro de la humanidad y de los seres humanos. Las ciudades
viven del agua. La industria vive del agua. No podrá haber industria, no podrá haber desarrollo de las ciudades si no hay el agua. ¿Y el agua de dónde viene? ¿Dónde se cosecha el agua? Justamente el agua se cosecha en las alturas, en los páramos, en las quebradas, en los ríos. Entonces hay que mirar hacia arriba. El hombre de la ciudad, el hombre de la costa, mira solo la parte baja, pero no mira hacia arriba, donde se cosecha el agua, donde se produce el agua para que venga a la ciudad. Y inclusive el agua de arriba se infiltra y se da lo que se llama la recarga hídrica de los pozos tubulares, de los acuíferos subterráneos. Entonces, ahí está el valor. Entonces, hay que enseñarle al niño a conservar el agua, a cuidarla, a saberla usar y no desperdiciarla. Entonces, eso es el fin y el objetivo de esos libros. Porque en el anterior libro, Ontazún y su amor por la tierra, donde también se habla de este problema, del problema del hombre que no mira la tierra, que no mira su casa común, que la destruye, que la contamina, que todo lo ensucia. Entonces, la cultura nos va a llevar a minimizar los efectos de la presencia del hombre en la tierra y de procurar una armonía entre el ser humano como parte también de la naturaleza con el medio ambiente, con la naturaleza, con la tierra. Entonces, estos libros tienen ese objetivo de crear esa cultura, de crear esos valores desde los pequeños, los adultos, hacia el agua, hacia la naturaleza. Indudablemente, un escritor se hace más interesante cuando utiliza sus textos para poder sensibilizar, para poder pedagogizar, en este caso, sobre un problema que es muy típico, muy común, no solamente para la región Lambayeque, sino creo que para el Perú y el mundo entero. Sí, que es son universales estos cuentos, ¿no? Todos estamos conscientes que las próximas guerras que se den van a ser por el agua, ¿no? Ya no será por los minerales, petróleo, sí. Va a ser por el agua, ¿no? Que es un recurso muy limitado y escaso y que a veces está amenazado, ¿no? Por la misma población. Y obviamente penetrar a las escuelas con esto también es otro problema, de que los textos que se están produciendo generalmente tienen un ingreso o tardío o lento y a veces hasta vedado, prohibido, porque a veces no hay el apoyo. Entonces desde aquí nosotros apelamos a que esos textos que tienen un corte pedagógico, que tienen una ficha, que tienen todo un material, digamos, para poder ayudar al docente a trabajarlo en el aula, en el área de comunicación, deban de alguna manera, por lo menos, digo yo, en el distrito de Motupe y todas sus escuelas de su influencia, estos textos deberían ser incorporados como parte de una propuesta del plan lector, como parte de una propuesta de literatura de identidad regional, que obviamente todavía no nos funciona en la región Lambayeque. Lamentablemente pocas entidades en la región Lambayeque están utilizando los textos de los escritores lambayecanos, que es lo más paradójico porque utilizan a veces textos de autoayuda que puede que tenga una cierta justificación, pero cuando se trate de ser literatura, entre comillas, regional, uno no la puede canjear por literatura internacional, porque para eso hay espacios. Entonces la idea nuestra es que se fortalezca los convenios interinstitucionales con las UGELES, con la DRE y fundamentalmente con las escuelas y con los profesores, que son los que determinan qué libro funciona para su plan de trabajo, su plan de trabajo anual o en todo caso para su diseño curricular. Es importante que los libros que se produzcan se introduzcan por lo menos en el sistema escolar y de esa manera se haga un efecto multiplicador. O sea, utilicemos, beneficiémonos con los autores regionales que lamentablemente a veces, sumado a que no tienen apoyo oficial para editar sus textos, se suma otra valla más grande, que es la que no encuentran mercado en las escuelas, en los colegios. Entonces creo que eso
No sé hasta cuándo durará todo este proceso, pero es un proceso en el que todos los escritores nos corresponde una actitud de darle a la literatura una formalidad más seria y evitar que nos vean a nosotros como borrachitos, como loquitos de fin de semana plazueleros, o que nos vean como personas poco equilibradas o comprometidas con el desarrollo. Aquí tenemos que vincular dualmente la literatura con la pedagogía. El creer que la literatura es un despotrico, es un reniego, es una contracultura o es lanzar dardos al mundo entero, creo que es un error. La literatura tiene que servir para humanizar. Por encima de cualquier actividad, la literatura pretende humanizar y, en segundo lugar, sensibilizar. Y en tercer lugar, hacer que tome conciencia la persona para cambiar el mundo. O por lo menos cambiar su espacio o cambiarse a sí mismo primero. Porque cambiar el mundo creo que es una utopía que nunca se va a dar, no se va a cambiar el mundo. El mundo ya tiene un ruedo, un destino, y es difícil que lo cambie. Don Rulli, finalmente, el 2014 hay novedades, pero antes de que nos dé las novedades, díganos cuál es el significado que lo ha motivado a usted después de 40 años de seguir en la literatura. Bueno, ya este es un quehacer que se ha convertido en una pasión. Entonces la literatura a mí me permite expresar primeramente lo que yo soy, lo que yo pienso, cómo veo las cosas. Y otro, qué mejor que el libro. Aparte de que el libro nos hace viajeros, nos hace, digamos, interlocutores entre los que no dicen nada y los que podemos decir algo siquiera, ¿no? Entonces, creo que la literatura ya cuando se lleva en uno, está en uno, nos permite soñar. Por lo menos a través de un libro podemos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras esperanzas de que el hombre cambie, de que el hombre sea más hombre, o sea, que se humanice, de que los valores estén primero, de que el niño sea realmente un niño y que ya vemos en él que va a ser un ciudadano útil, ¿no? Y que la familia sea más unida. Entonces, eso creo yo que nos ayuda bastante y por eso hacemos literatura, no sencillamente para vivir soñando y soñando, sino que a través del sueño nosotros también divulgamos las esperanzas y las ilusiones, no solamente del escritor, sino de muchas personas que no pueden decir nada. Entonces creo que la literatura es maravillosa, es, como digo yo, es a veces expresar también los desencantos. Así es. Los desencantos, pero que, como tú dices, no solamente vamos a vivir el desencanto, sino que el desencanto me puede prender la ilusión y la esperanza de modificar algo. Sí, efectivamente queremos agradecerle, don Rulli, y bueno, y reiterar obviamente el compromiso de la literatura, la promoción. Y bueno, creo que anoche se dio un reconocimiento del Colegio de Profesores del Perú en la figura de su decano, el profesor Aurelio Ruiz Pérez, hizo meritoriamente una distinción en lo que es la parte literaria a un escritor que está en vida todavía, porque creo que esa es una de las cosas que nosotros estamos buscando, que a los escritores se los reconozca en vida y no cuando están ya en cajón. Y por lo tanto creo que la noche ha significado una demostración de gratitud y también un compromiso, porque uno cuando recibe una distinción es casi como que recibe una presión, ¿no? A la distinción le sigue la presión, ¿no? Claro, una presión moderada, pero es un compromiso que uno asume, ¿no? De alguna manera continuar en esta brega, ¿no? Y obviamente la brega literaria, pues es una brega que no tiene jubilación, ¿no? Un médico se jubila después de 30 años de servicio, un profesor igual, un ingeniero, una enfermera, qué sé yo, nos podemos jubilar, pero de lo que no nos podemos jubilar es de escribir, ¿no? Uno no puede publicar el texto, pero lo tiene fabricado, porque a veces no hay los medios, pero está hecho. O sea, y una de las cosas creo que en la actividad literaria, en la que yo considero de que es difícil que un escritor que está arraigadamente en él esa
posibilidad y al mismo tiempo ese estilo y esa forma de vivir pasionalmente la literatura, es difícil que se retire. No, yo creo que eso es No se puede imposible, retirar. es imposible mientras haya la capacidad, mientras haya, digamos, la fuerza física, mental, mientras haya que otras personas reconocen al escritor, lo ayudan, lo incentivan, entonces yo creo que eso es maravilloso. Y hay que seguir escribiendo, yo creo que es la mejor manera también de ser trascendente, ¿no? Porque tú sabes, uno pasa y los libros quedan. Así es. Entonces, pero también tiene muchísima importancia el entorno, nuestros vecinos, Sí, sí, sí. vecinos en el sentido de donde vivimos, las autoridades y todo. Por ejemplo, creo yo que, y yo eso lo digo siempre, la labor que ustedes cumplen, la tremenda labor que realiza Conglomerado Cultural, es realmente hermoso, es maravilloso. Ustedes han llegado a cubrir un vacío en el campo intelectual, literario, cultural, en la región Lambayeque. Los grupos han desaparecido, los grupos culturales, los grupos literarios han desaparecido, al menos los de mi generación, ya no existen. Y estamos como perdidos, pero ahora existe Conglomerado Cultural que nos da la oportunidad de poder publicar nuestro libro, de que nos ayuden, nos apoyen en la presentación, en fin. Eso es un gran alivio, aunque en nuestro pueblo no lo sintamos. En nuestro pueblo, ¿qué encontramos? Indiferencia, encontramos frialdad, pero no importa, eso no nos va a achicar, al contrario, eso nos da ánimo y para seguir produciendo. Yo lo anuncié anoche, que voy a publicar 3 libros más y eso lo voy a cumplir, ¿no? Y ya estoy haciendo un nuevo libro y creo que con la ayuda tuya, la ayuda del Conglomerado Cultural, vamos a ver esos libros otra vez, pues, presentándose en su oportunidad y para que sirvan a la cultura y la educación de nuestra región y del país. Bueno, ha sido el escritor Ruli Faya Failot en una entrevista exclusiva, a profundidad, y yo creo que histórica, porque hemos hablado de su trayectoria, hemos hablado de su perspectiva, y creo que va a servir y va a ayudar en el futuro, cuando se escriba la literatura lambayecana, esta entrevista para conocer más a profundidad lo que dice, piensa y siente y cómo escribe Ruli Faya Failot, porque estamos seguros que todavía, como se dice, hay cuerda para rato, ¿no? Entonces, pero de ya, felicitarlo, alentarlo a que siga en esta maravillosa tarea, porque Conglomerado Cultural nació para eso. Como usted lo dijo hace un instante, los vacíos que nos dejaron las generaciones anteriores no han sido llenadas. Nosotros encontramos individualidades, archipiélagos, islas, cada uno se promueve a sí mismo, cada uno quiere salir a flote por encima de los demás, pero la idea de Conglomerado es abrir la vitrina, la tribuna. Y bueno, algunos incrédulos creyeron que íbamos a durar 3, 4 semanas y ya, pero han pasado con la semana de anoche 342 semanas, casi ya 10 años. El 23 de abril de 2014 vamos a cumplir 10 años. Y obviamente nosotros no contabilizamos la existencia como grupo en años, como otros a veces celebran cada año, ¿no? Dice, tengo 30 años de vigencia. Sí, pues, pero se acuerdan solamente cada vez que es aniversario. Nosotros no celebramos aniversarios. Como hormigas, dale que dale, ¿no? Viernes tras viernes, viernes tras viernes. Entonces, nosotros no tenemos 50 años de vigencia, tenemos 342 fechas de vigencia, que es lo más importante. Claro. Muchísimas gracias, y esto ha sido Destape TV con Ruli Faya Failot. Yo agradezco infinitamente pues, a Destape TV. Concluimos, ¿no? Cambiar
no tengo casa donde alojarme. No que cambiarme, no tengo casa. Da gusto ver sus campos. Batimos el récord de producción en los últimos 40 años. Ahora trabajamos tranquilos. Definitivo, recuperamos la confianza. Grupo Oviedo, sembrando paz, cosechamos bienestar. Jefe, ya salió. ¿Qué fue? Habla. Véalo usted mismo. Llama a Rosa. Pero jefe, es perder el tiempo. Ya le hemos intentado todo. No quiero excusas. El Fiscal, Semanario Regional.